Aleluya. Gloria al Señor. Libro del profeta Daniel, capítulo 8 y versículo 1 al versículo 8. Dice así el libro de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Dice el versículo 8 y último de la porción que he tomado como base. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Aleluya. Hasta aquí con la lectura de la palabra de Dios. En esta porción que he leído, en el capítulo 8 y versículo 1 al versículo 8 de este libro del profeta Daniel, tenemos la visión del carnero y del macho cabrío. Entonces vamos a estudiar brevemente, pero eso sí, con palabras básicas y muy elementales, sobre el significado de esta visión que recibió el profeta Daniel, el siervo amado de Dios, con el propósito de que podamos crecer en el conocimiento de la palabra escrita de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Gloria al Señor. Veamos entonces lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. La visión que el profeta Daniel recibió tuvo lugar en el año tercero de Belsasar, cuando Daniel se encontraba en Susa, lo que ahora es Irán, y que durante el imperio persa, el rey Asuero construyó ahí un majestuoso palacio en el que se desarrollaron los eventos registrados en el libro de Esther, que está registrado en el capítulo 1 y versículo 1 al versículo 2. Además, también fue ahí
en donde Nehemías sirvió como copero al rey Artajerjes. Esto lo podemos confirmar en el libro de Nehemías, capítulo 1 y versículo 1. Luego, Daniel nos dice que recibió la visión estando junto al río Ulai. Este era un río, o más bien un canal, que regaba la ciudad de Susa. Ahora dice el versículo 3 y el versículo 4. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Verso 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El profeta Daniel nos está diciendo que vio un carnero que tenía 2 cuernos, pero observó que uno de ellos creció después para hacerse más grande que el otro, tal como el ángel Gabriel le explicó más adelante que los 2 cuernos de este carnero representaban a los reyes de Media y de Persia. Dice en el versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Esto significa que esta visión tiene que ver con una parte de la visión anterior en el capítulo 7, donde el imperio medo-persa fue simbolizado como un oso que se alzaba más de un lado que del otro. Dice en el capítulo 7 y versículo 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Como se nos narra en la historia bíblica, sabemos que Ciro primero conquistó Media y después llegó a ser el rey de Persia. Esto después de la caída de Babilonia, en donde los persas se convirtieron en un reino dominante dentro de la alianza que mantuvieron. Además, el profeta Daniel observó que también el carnero daba cornadas por los diferentes rumbos de la tierra, al oeste, al norte y al sur. Y algunos estudiosos de la Biblia lo asocian con las 3 costillas en la boca del oso, que se menciona en el capítulo 7 y versículo 5 que acabo de mencionar. Debemos recordar que con la unión de medos y de los persas se formó un solo imperio que se convirtieron en un ejército muy poderoso, de tal modo que no había reino en aquellos tiempos que pudiera detener su avance en la tierra. Además, podemos agregar que lo que se está describiendo son las 3 direcciones en las que el imperio medo-persa llevó a cabo sus conquistas. Y como resultado, el profeta Daniel dice que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esto se lo llevó a la arrogancia, llegando a pensar que no había ningún pueblo, nación, ejército o Dios que pudiera hacerles frente. Dice el versículo 5 y al versículo 7, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora el profeta Daniel recibe la visión de un macho cabrillo que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Tal como se lo explicó el ángel Gabriel
Este macho cabrillo es el rey de Grecia. Dice en este capítulo, en el versículo 21, el macho cabrillo es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ya es de nuestro conocimiento que los griegos, bajo la dirección de Alejandro Magno, Grecia conquistó al imperio de los medas y de los persas. Luego, conducido por la ambición, se dirigió con sus ejércitos hacia la India. Esta visión que tuvo Daniel es paralela al leopardo con 4 alas que vimos en el capítulo 7 y versículo 6. Veamos cómo dice: después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora veamos el versículo 8 de la porción que he tomado como base. Dice así: y el macho cabrillo se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. El conquistador Alejandro Magno tuvo el imperio más grande hasta de ese entonces. El profeta Daniel comenta que se engrandeció sobremanera. Sin duda alguna, fue la razón por la que aquel gran cuerno fue quebrantado. La muerte de Alejandro Magno causó grandes y prolongados conflictos para determinar quién se haría cargo de todo el imperio. Finalmente se tomó la decisión de dividir al imperio en 4 partes entre sus principales generales. Esto fue lo que había anunciado el profeta Daniel, diciendo: en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto es lo que corresponde con las 4 cabezas del leopardo, con las alas de la visión paralela que ya estudié en el capítulo 7, versículo 6, que dice: después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces el imperio se dividió en 4 reinos, y estos fueron los siguientes. Primero, Ptolomeo recibió Egipto y otras partes de Asia Menor. Segundo, Casandro recibió el territorio de Macedonia y Grecia. Tercero, Lisímaco recibió Tracia y otras partes del Asia Menor. Y cuarto, Seleuco, quien recibió el resto del imperio alejandrino, que incluía Siria, Israel y Mesopotamia. Estimados hermanos en Cristo y amigos que me escuchan, en esta porción que he interpretado, que he explicado para el conocimiento de cada uno de nosotros, para que podamos tener la comprensión de las Sagradas Escrituras, nos indica que la palabra de Dios se cumple. Cuando Dios habla, su palabra tendrá su cumplimiento en el tiempo que Dios ha establecido. Que el Señor les bendiga.